Alutec. El proyecto Alutec consiste en el desarrollo de tecnología inteligente dentro de espacios cerrados. Se aterrizó en una maqueta que simula una habitación ordinaria, con diferentes tipos de sistemas conectados al mismo microcontrolador, simulando una verdadera situación de una habitación inteligente. Contará con sensores que retroalimenten la situación actual de la planta para que el microcontrolador tome decisiones como encender o apagar el ventilador, encender o apagar luces, abrir y cerrar ventanas. Para la materia de control clásico, nos enfocaremos a la tarea de encender o apagar el ventilador según se requiera, de acuerdo a la cantidad de calor que reciba el sensor de temperatura. Para explicar el control proporcional del ventilador y las funciones que lleva a cabo cada componente, así como el flujo de señales dentro de él, se muestra el siguiente diagrama de bloques en lazo cerrado, el cual recibe una señal de referencia que va a un punto suma que también recibe la señal de salida. Ahí se comparan ambas señales y se obtiene como resultado un error que es el que intentaremos eliminar con este control. Posteriormente, el controlador recibe la señal de error del sistema, lo procesa o modifica de alguna manera y emite un resultado hacia el actuador que lo convertirá en una acción de control directa sobre la planta a controlar. La manera en que la señal de error es procesada por el controlador se le llama algoritmo de control y al resultado de ese procesamiento de la señal se le denomina acción de control. Esto causará un efecto en la planta, la cual producirá una nueva señal de salida, que será el resultado y a su vez será recibida por el sensor, que es un dispositivo que convierte la variable de salida en otra variable manejable para el sistema, la cual irá de nuevo al punto suma para compararse con la señal de referencia. Aquí se muestra el diagrama de bloques en lazo cerrado pero aterrizado al control del ventilador, en el cual se recibe una temperatura deseada que es comparada con la temperatura leída por el sensor y obtendremos como resultado una temperatura que es el error, que se ingresará al algoritmo de control que está compuesto por su constante proporcional y el actuador, en nuestro caso el ventilador, lo cual provocará una acción de control que será el aire emitido por el ventilador. Este a su vez será el que modifique la temperatura de la planta, o sea, de la casa. Finalmente obtendremos la temperatura en la planta como salida, y esta se retroalimentará después de pasar por el sensor LM35. A continuación se muestra el diagrama de bloques de manera más gráfica, cumpliendo el proceso antes explicado, pero con las variables que se utilizan en nuestro proyecto. En nuestro sistema entregamos como referencia un voltaje que representa la temperatura deseada para poder realizar la operación suma con el valor que nos entrega el sensor, que será la temperatura real de la planta en volts. De esta comparación obtendremos un voltaje resultante que será el error, el que será amplificado por la constante de proporcionalidad del sistema que otorgará como salida el voltaje amplificado a nuestro ventilador. En la habitación captaremos el aire producido por el ventilador, el cual disminuirá la temperatura en el ambiente, que será la temperatura que estaremos sensando continuamente. Función de transferencia. Para conseguir la función de transferencia final de nuestro sistema controlador, primeramente obtendremos el bloque compuesto por el actuador y la planta. Para esto, realizamos las mediciones correspondientes para la función de transferencia a base de pruebas físicas en la planta. Analizando los resultados, pudimos obtener una constante de amplificación y una constante de tiempo mostradas en pantalla. Como se aprecia, la constante de ganancia es 1, mientras que la constante de tiempo es 30. Una vez obtenido este bloque, procedemos a sustituir los demás con los valores reales de nuestro sistema. La constante de proporcionalidad es 178. Este valor se consiguió utilizando un amplificador operacional. La retroalimentación se logra por medio del sensor LM35, que nos entrega 10 mV por cada grado centígrado en el ambiente. Eso explica por qué la salida se multiplica por 0.01. La señal de referencia también hay que multiplicarla por 0.01 para poder realizar la comparación entre ambas variables. La señal de referencia multiplicada por 0.01 se consiguió con un divisor de voltaje del cual obtuvimos el valor deseado. Utilizando álgebra de bloques, comenzamos a reducir el diagrama de bloques para obtener la función de transferencia simplificada. Primeramente se extrae el factor común 0.01 que se encuentra en ambos lados del punto suma y se multiplica por el bloque de la constante de proporcionalidad, otorgando como resultado un solo bloque de valor 1.78. Después multiplicamos los dos bloques que se encuentran en el centro, obteniendo como resultado el bloque mostrado. Por último,
Se aplica la fórmula de Mason para obtener el bloque en el cual esté contenida la retroalimentación, dando como resultado el bloque mostrado en pantalla. Polos. Analizando la función de transferencia, encontramos que existe solo un polo en el sistema, cuyo valor es -1/15. Como podemos observar, su parte real es negativa y no contiene parte imaginaria, lo cual nos dice que nuestro sistema es estable y sobreamortiguado. La principal lección aprendida durante la construcción del proyecto fue el uso de un motor de 10 volts que generó puntos calientes en el circuito, ya que ni los op-amps ni el transistor resisten altos valores de corriente. La recomendación es utilizar componentes con bajo consumo de corriente en los circuitos, como un motor de 5 volts en lugar de uno de 10.